Estábamos recordando las historias de la adolescencia. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Un tema importante para la población que se ha dado como ciertas confusiones y algunos temas ahí de desinformación, creo yo, relacionado con el tema de lo que se aprobó finalmente en el decreto 18/2024, que es relacionado con el incremento a las jubilaciones, uno con el tema del aumento para los que estaban por debajo del salario mínimo agrícola vigente, que era como el primer grupo que debía de incrementársele a ganar lo mismo que tienen el salario mínimo, y el otro era relacionado con el incremento de los 1,000 quetzales de forma generalizada para todos los jubilados y jubiladas, para llegar al techo de los 7,000 quetzales. Ahí creo que es donde ha habido ciertas cuestiones relacionadas en qué momento entra a operar estos aumentos. Algunos somos del criterio que el incremento al salario mínimo debería entrar a operar desde este año, y los 1,000 quetzales generalizados deberían de entrar a operar desde enero por el tema del ejercicio fiscal. Ese es como algunos criterios que están. Y hay otros que están con el tema de, como el decreto dice, un año, entonces están con que debe de ser por julio, por ahí, digamos, el tema del incremento. Estos son como las dos cuestiones que están sobre la mesa, y qué mejor que las instituciones que tienen a su cargo este tema pudieran aclarar, digamos, cómo van a implementar lo del decreto 18/2024. Entiendo que lo del 17, pues ese ya está, ya le han hecho algunos pagos ya a la gente, incluso creo que ya fueron beneficiados los nuevos jubilados y jubiladas, ya también los que ingresaron ya a clases pasivas también ya fueron beneficiados, pero queda esto del 18/2024 pendiente. Entonces vamos a iniciar por y luego vemos el tema de la empresa de jubilaciones y cómo van a implementar nuevos mecanismos de jubilación, porque creo que para ser más ágiles el proceso, porque creo que ahora se les va a venir el tema de jubilación de maestros, policías y salubristas, y se va a incrementar. Uno, por los salubristas a partir de la ley de chatarrización, porque muchos no se jubilaban por tener en la tarjeta de responsabilidades la camilla o cualquier cosa ahí. Entonces ahora ya muchos se escucha que van a empezar a jubilarse a partir de que entre en vigencia totalmente el tema de la ley de deschatarrización, porque ya se van a poder jubilar por dos factores. Uno, eso, que ya se van a poder liberar de la cuestión de la responsabilidad, y el otro, el tema del incremento a la jubilación. Y igual maestros que ahora ven que sí ya pueden jubilarse con el incremento que se dio al tema de las jubilaciones. Entonces, empecemos con el tema del decreto 18/2024. Para hoy fue convocado el ministro de Finanzas, quien delegó a la licenciada Clara Luz Hernández, directora de Contabilidad del Estado, al licenciado Ismael González, su director técnico contable, y a la licenciada Florialma Mejía Lemus, jefa del Departamento de Clases Pasivas, y al licenciado Edwin Rolando Páez, director de Seguridad Jurídica. Y bueno, la directora de ONSEC, la licenciada Carla Gómez, que está acá con su equipo de trabajo. Entonces, licenciada Clara Luz, ¿cómo vamos con este tema del 18/2024? Gracias, señor diputado. Bueno, en efecto, lo que le puedo informar es con lo que ya se ejecutó, ¿verdad? Que fue lo del 17, que ya se ha mandado información en cuanto a los señores pensionados que han sido beneficiados, y que si lo vemos vamos en un orden ascendente, ¿verdad? Me permito informar porque esta es la parte que nosotros ya hemos pagado en las nóminas debidamente ejecutadas. Del mes de julio a septiembre de 2024, pues fueron beneficiados 108.978 pensionados, sí, por un monto total de 111 millones, ¿verdad?
Y en octubre también se incrementó la cantidad de pensionados de 109.526 y ejecutamos un monto de nóminas de 37.5 millones. Ya en noviembre, la nómina última que acabamos de pagar, van ya 110.907 pensionados para un monto de 38.556.000. En efecto, es lo que nosotros, con respecto al, vamos pagando de conformidad con el instrumento que tenemos establecido, que es un calendario anual, ¿verdad? Del cual nosotros nos basamos en las nóminas mensuales y adicionales. Puedo informar únicamente lo que a la fecha se ha ejecutado. Con respecto al 18, no, ¿verdad? ¿Cómo se están preparando para el tema de la implementación del 18? Con estas dos cuestiones. Uno, incrementar el salario mínimo no agrícola vigente. Y el otro, con el tema del aumento generalizado. ¿Qué acciones han realizado para estas dos acciones que deben de realizarse? Bueno, de hecho, el señor ministro conformó una mesa, ¿verdad?, con las instituciones para poder ir viendo todo el tema del 18. Esta mesa, pues, están aquí los señores directores, ¿verdad?, tanto de MINFI, el licenciado Edwin Páez, de asesoría jurídica, y la directora, de la licenciada Carla. En esta parte no puedo profundizar porque no ha sido un decreto que tengamos ahorita en firme los lineamientos para poder ir cómo vamos a pagar en el próximo año. De hecho, le comento, señor diputado, que estamos pues, pendientes de poder nosotros también hacer los desarrollos que correspondan en el sistema para proceder a pagar conforme el calendario de nóminas que tenemos. Bueno, este es un decreto que fue ya publicado en el diario oficial el 30 de septiembre. Y una de las cuestiones que está es que las pensiones que se otorgan en la presente ley no serán menores al salario mínimo no agrícola vigente en el año 2024. Y esta iniciativa, esta ley entró ya en vigencia, digamos, desde el 1 de octubre, digamos. ¿Qué acciones han hecho octubre, noviembre, licenciada Carla, o finanzas en este caso? Por aquí, si quieres tomo yo la palabra. Buenos días a todos, gusto en saludarlos, señor diputado. ¿Qué se tiene? El asunto es que ha venido a impactar con la vigencia del pago. Entonces, hoy por hoy tenemos que a muchos les corresponde un pago, inclusive de febrero, de marzo, donde todavía se está trabajando, aunque estemos emitiendo en estas épocas el acuerdo, la fecha de inicio de pago está siendo todavía retroactiva. Entonces todavía no lo hemos implementado en ese sentido, porque los pagos todavía vienen con un pago atrasado. Entonces, ¿qué tenemos? Como bien decía la licenciada Clara Luz, tenemos una mesa interinstitucional donde estamos pues las tres instituciones, Finanzas, Contraloría de Cuentas, ONSEC, que cada uno igual tiene su competencia dentro del procedimiento de clases pasivas, pero que es indispensable que realmente tengamos un criterio establecido, una sinergia, una comunicación, porque si bien uno administra, el otro paga y el otro fiscaliza, no podemos estar en desintonía definitivamente. Estamos ya estableciendo los criterios para determinar con qué instrumento vamos nosotros a dejarlo establecido para que ya pueda tener su aplicación a partir del próximo año. Definitivamente tenemos la situación que el decreto necesita todavía que nosotros desarrollemos o complementemos algunas acciones técnicas y legales para poder llevar su aplicación siempre en beneficio de los ciudadanos y dentro de ese principio de legalidad que no podemos pues, extralimitarnos, ¿verdad? Pero creo que los criterios han ido ya tomando un poco más de forma, porque como bien manifestado usted al inicio, teníamos tal vez algunas dudas en cuanto a la temporalidad, en cuanto a los montos, que todavía los podemos tener en discusión, pero escuchando las tres partes hemos podido ir eliminando factores que tal vez
alguien tiene su argumento realmente para darle el soporte de decir, miren, esto no va por esta línea, entonces vamos eliminando otros criterios que unos miramos y los otros no. En el tema de la temporalidad, Rita, ¿desde cuándo van a empezar a pagar? Lo que sucede es que eso sí está establecido en la ley. Habla del tema de las leyes ya otorgadas, perdón, las pensiones ya otorgadas en el artículo 3, que son las que corresponde pagar a las pensiones que fueron otorgadas antes del 1 de octubre, entiéndase al 30 de septiembre, 30 de septiembre, ¿sí? Y las próximas que tendrán que ser pagadas a partir del 2025. Todavía tenemos que terminar de definir, como bien decía usted, el mes, pero creo que ya vamos más ir delimitando esa temporada. Esto es tanto para lo de los 1,000 y para los del incremento al salario mínimo. También al 1 de octubre. Sí, 1 de octubre. ¿Cuántos jubilados van a ser afectos a este primer incremento relacionado con el salario mínimo? Al 1 de octubre dependerá. Son las que ya Perdón, al 1 de octubre dependerá justamente de la fecha de vigencia de la pensión, porque corresponderá ajustarle, digamos, al salario mínimo o a la máxima las personas que hayan entregado el puesto a partir del 1 de octubre. Pero digamos ahorita los que ya, o sea, ustedes el incremento del salario mínimo lo están tomando después de la ley o retroactivamente. No, ese corresponde después de la ley. O sea, a partir del 1 de octubre, todas las personas que, digamos, ingresen un expediente el 1 de octubre y que no contemos con el acta de entrega del puesto, entonces ya se tienen que aplicar la mínima y la máxima en la liquidación. O sea, desde ahí ya nosotros empezamos a aplicar la liquidación. En la liquidación, perdón, los dos montos, tanto mínimo como máximo. Pero pues ahí nos vamos a lo que establece la ley de servicio civil, artículo 34 y 35, que es la fecha de vigencia de la jubilación y la vigencia de las pensiones como tal. Entonces esas siempre van a estar vinculadas, su efectividad de aplicación a partir de la entrega del puesto. ¿Cuándo tienen ya previsto tener ya el reglamento de esta ley? ¿O ya todo el manual? ¿O qué es lo que están generando? ¿Qué instrumento van a generar finalmente para poder ya darle eso vida? Todavía es lo que estamos aterrizando de cuál va a ser el instrumento adecuado, porque para el anterior pues nos fuimos con una circular conjunta, pero porque era solo el proceso como de aplicarlo. En cambio aquí todavía hay otros aspectos todavía que deben complementar a la ley, entonces, pero todavía estamos iniciando. ¿Cuándo va a haber claridad ya, en este caso de ambas instituciones, ya claridad de cómo lo van a implementar, montos, cantidad de beneficiarios, todo ya el andamiaje propio del decreto? Porque ya van bastante atrasados. Porque van bastante atrasados. O sea, yo sé que el ministro de Finanzas no quería este decreto, pues, pero tampoco que se evidencie mucho en este sentido, pues, porque imagínense septiembre, octubre, noviembre, ya entramos a diciembre, 3 meses todavía no tenemos claridad de nada. Creo que sí es bastante complicado en este sentido. Y el tema es de que sí hay todo un tema de quejas y de sentimiento de parte de los jubilados y jubiladas, que sí se aprobó la ley, sí se aprobó el decreto, pero que de parte de la institucionalidad no ha habido la misma respuesta e intenciones de realmente operarlo. Y lo digo porque incluso el ministro en algún momento habló hasta de vetar el decreto. O sea, este decreto no es del agrado del ministro de Finanzas. De él es el agrado de ir dando plata para consejos departamentales de desarrollo. Él sí es de su agrado el tema de empezar a darle plata de deuda a las empresas de Yamatei, entre otros, pues. Pero esta ley de por sí no era mucho el agrado del ministro de Finanzas, creo que el gobierno tampoco. O sea, cuando algo se hace a regañadientes, estos son los resultados. Que después no tenemos claridad ni de cómo lo vamos a hacer, ni qué vamos a hacer. 3 meses y esto, pues nos van a obligar a tomar acciones más concretas para que la institucionalidad cumpla, pues. O sea, me parece que sí están, todo lo que dicen los jubilados es cierto, pues, en este caso, no hay información, no hay procedimiento,
la gente ha venido a ONSEC, incluso los jubilados y jubiladas, y les dicen lo mismo que ahorita, ¿va? Estamos trabajando, todavía estamos instalando mesas, estamos teniendo equipos, una irresponsabilidad total, pues en este caso. Entonces, vamos a tomar las acciones necesarias para que se garantice que la gente pues tenga el beneficio. Yo sí esperaría que la institucionalidad pueda trabajar pues en este sentido, y le voy a pedir, licenciada, que usted me mande el nombre de quienes están a cargo de esta mesa para citarlos pues y ver qué juegos han hecho todo este tiempo. Lo mismo el caso de finanzas y lo mismo el tema del contralor. O sea, como le digo, yo sé que esta ley, este decreto 18-2024, el tema de jubilaciones no era mucho del agrado del gobierno, pero tampoco que se evidencie de tal forma, en este caso, no haber avanzado en todos estos meses, sí deja una sensación de que no les interesó o no les ha interesado esta parte. Entonces sí necesito que me manden el listado de quienes han estado en esta mesa técnica por parte de finanzas, por parte de ONSEC. Y también lo mismo le voy a pedir a la Contraloría, y que nos vengan a explicar quiénes han integrado esta mesa, qué han hecho, pues, que han avanzado en todo este tiempo. Porque si no tenemos todavía un procedimiento, todavía no tenemos ni siquiera el instrumento de cómo vamos a regular el tema de esto, estamos jodidos, pues. De parte de finanzas, ¿quién está integrando esta mesa? Sí, muchas gracias, señor diputado. Justamente hemos tenido varias mesas de trabajo en donde la discusión principalmente se ha abordado desde la interpretación del decreto, ¿verdad? 18. Y digamos, cuando uno lee el decreto en su primer artículo, tira la primera disyuntiva, porque habla de un salario mínimo no agrícola vigente y nos remite al del año 2024, pero justamente el salario mínimo no agrícola vigente existen dos, dependiendo de las zonas, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros entendemos y sabemos que debemos, de cierta manera, buscar también el beneficio de los pensionados. Entonces, si nosotros de cierta manera opinamos, queda como muy endeble la decisión que se pueda tomar, principalmente porque es una erogación del pago, ¿verdad? Y son recursos del Estado. Entonces las discusiones han girado en torno a cuál es el instrumento jurídico pertinente para que pueda, digamos, obligar o de cierta manera clarificar la interpretación en cuanto a estos aspectos. Entonces las discusiones han llegado, digamos, a cierta manera a profundizarse y a tomar, digamos, postura en relación precisamente a estos criterios. Otro justamente era en relación a cuándo entraba en vigencia el beneficio, ¿verdad? Si era a partir de octubre, porque habla de un plazo de un año, pero nosotros también entendemos que el espíritu de la norma, que justamente en su texto se debe entender que es a partir del ejercicio fiscal 2025. Entonces, sí se han abordado estos temas, justamente se han platicado con las tres instituciones involucradas, porque la ley de clases pasivas precisamente establece las competencias de cada quien, como bien lo establecía la directora de ONSEC, y justamente no podemos estar, digamos, trabajando cada quien de manera aislada, porque si ONSEC toma una postura, luego Contraloría puede venir y ajustar esa postura al momento de realizar una liquidación, y principalmente Contabilidad del Estado puede realizar un pago de una manera que quizás no fue la correcta. Entonces hemos sido muy minuciosos y está todo la intención y el empeño de poder cumplir en tiempo y poder beneficiar a los jubilados conforme al decreto que en su momento fue aprobado, ¿verdad? ¿Cuándo terminan sus discusiones finalmente, Lic? Ya hemos aterrizado bastante y justamente hemos en este momento tratado de abordar el instrumento jurídico pertinente y ya estamos en trámite, ¿verdad? O por lo menos ya están los pasos iniciales para iniciar los trámites. Obviamente, si hablamos nosotros de algún reglamento, también aborda la competencia de otras instituciones y es justamente el cuidado que hemos tenido, porque no es únicamente que nos pongamos de acuerdo a los tres, porque por ejemplo si se habla de un acuerdo gubernativo, también tiene competencia Secretaría General de la Presidencia y la PGN. Entonces ese es el primer escenario que quizás estemos abordando y dependiendo de cómo vean el análisis y las otras dependencias, pues nosotros tomaremos las acciones pertinentes para que igual cumplir en el tiempo estipulado, ¿verdad? Okay. Bueno, ¿cuánto tiempo calculan que van a necesitar más para poder tener ya todo esto afinado? Creo que dependería justamente... ¿Quién está coordinando esta mesa? ¿Finanzas o ONSEC? Sí, en algún momento me dieron un oficio para que yo coordinara con las tres instituciones. ¿Cada cuánto se reúnen? Nos reunimos justamente en el mes de noviembre
y una vez ya que tuvimos afinados los criterios, Ya está entonces, noviembre. Yo creo que, primero tuvimos diferentes reuniones internas dentro de las mismas instituciones y nosotros a lo interno sí tuvimos varias reuniones porque teníamos inclusive diferentes puntos de vista de interpretación de la misma ley. Entonces yo creo que cada institución buscó tener su postura definida para irlos a aterrizar. También yo siento que están jugando con los jubilados y le están dando tanta vuelta a algo que deberían haberlo aterrizado desde hace rato. O sea, esto me parece un juego bastante cruel para la gente, el tema de darle vueltas a un tema. Incluso la licenciada Clara Luz, y creo que usted estuvo también en la última citación que tuvimos en la bancada de eso hace más de 2 meses. Y ahí ustedes habían asumido el compromiso de poder, digamos, acelerar en alguna medida este proceso, pues, o sea, y creo que no es la única citación que han tenido alrededor de este tema. Creo que han habido 2, 3, más de las que yo he visto con otras bancadas. Y seguir en la misma cuestión, creo que estamos patinando en algo que es más sano decirle a los jubilados: miren, aguántenla y hasta que nos den la gana lo vamos a hacer, ¿va? O hasta que el ministro quiera lo vamos a viabilizar. O sea, ¿quién es que ha estado entorpeciendo esto? Porque cuando quieren un tema y es la vergüenza más grande que le debería dar a finanzas públicas, en 15 minutos dieron una opinión para una ampliación presupuestaria de 14,000 millones de quetzales. Y ahora para un decreto de este tipo llevan 3 meses analizando, fumándose cómo inventar el agua azucarada. No, hombre, no es así la cosa. Incluso mandaron un presupuesto desfinanciado. O sea, la DTP hoy por hoy la vergüenza más grande que tiene este país. Dejó de ser la dirección técnica del presupuesto para convertirse en una dirección desde el despilfarro de los recursos del país. 15 minutos les llevó realizar una opinión técnica, entre comillas, para la ampliación presupuestaria. Y ahora que tienen 3 meses para hacer una cuestión de esto en el Ministerio de Finanzas, un análisis de una ley, de un decreto, del cual el ministro no estaba de acuerdo, por cierto, y que él mismo habló incluso de vetarla. Mejor la hubiera vetado, hubiera sido más sano para los jubilados que tener un decreto que no le están dando viabilidad hoy por hoy en la institucionalidad. Y bueno, así está la cuestión. Vamos a ver, digamos, les voy a pedir un informe circunstanciado a cada una de las instituciones de las acciones que han realizado. Se lo pido para el día viernes, relacionado con este tema, qué acciones han realizado y qué acciones van a realizar, y a partir de ahí vamos a tomar la decisión de las acciones que haya que realizar. Pero hoy por hoy, uno de los grandes responsables de que este tema de los jubilados no esté caminando se llama Jonathan Mencos, ministro de Finanzas. Para mí que ahí está la piedra en el zapato. Aquí por lo menos está la directora que ha dicho que ha ido haciendo algunas cosas. Pero son 3 instituciones, pues. O sea, no hace que le digamos al ministro que hay que dar recursos en los consejos departamentales de desarrollo, porque ahí se va con todo. Para eso sí viabiliza, para eso sí hay plata, hay pisto, hay tiempo y hay de todo. A ver si no le están dando su tajada, ¿va? A ver si no el ministro Jonathan Mencos, después de haber venido en carro y en bus, decía él, pues no va a terminar en helicóptero como muchos otros ministros, exministros en este caso. Pero así están jugando con los jubilados. Entonces envíenme ese informe para el día viernes y a partir de ahí nosotros vamos a tomar las acciones necesarias para que esto finalmente ya terminen de jugar con los jubilados y jubiladas. En el proceso de jubilación, ¿cómo van avanzando, licenciado? Por los números que me daba la licenciada Clara Luz, creo que han habido algunos incrementos de jubilados, que entiendo que son las nuevas jubilaciones que han ido saliendo. ¿Qué presa tienen actualmente de jubilaciones de años pasados y la actual? Tenemos una presa, me ayuda Julia si me confunde con los números, por favor, de 2.362 expedientes, de los cuales 810 aún están en el proceso para ser asignados.
y 719 ya se encuentran en una etapa de análisis y 833 en revisión. Al momento se están asignando expedientes que ingresaron durante los meses de octubre y noviembre. O sea, todos aquellos expedientes que ya ingresaron antes 2024. de octubre de 2024 ya han sido en su primer momento de análisis, ya pasaron, probablemente se encuentren en una situación de revisión de algún documento, correcciones de actas administrativas en las entregas de cargo o revisión de alguna otra situación, o simplemente que las personas han comenzado su trámite de pensión y ya no le dieron continuidad porque todavía están laborando o no han, o se encuentran En esa estos etapa. 2.362 expedientes, directora, hay algunos de años anteriores al 2024. Tal vez ahí me puede ampliar Julia, ¿cómo los maneja Sí, estos números? sí pueden existir porque era justamente lo que mencionaba la señora directora. Personas que tengan alguna inconsistencia en el expediente, entonces pasan a un estado de archivo activo, donde justamente quedan a la espera de una respuesta por parte de una institución o del interesado dirigente. Pero expedientes que no tengan problemas, que no tienen todavía, o que en revisión. En revisión, fíjate que son etapas consecutivas y están constantemente en movimiento. Digamos, los que no hemos asignado son 810, pero también tenemos que considerar que solo en el mes de noviembre entraron 885 expedientes, de los cuales, aunado a la carga que tuvimos entre octubre y noviembre para poder remitir los expedientes a contabilidad del Estado, fue donde se le dio prioridad justamente a los expedientes que pudieran salir. Y estos 885 de noviembre ya están dentro de estos 2.362. Exactamente, sí, esa es la carga total que tenemos. Y seguramente así se van a ir incrementando la cantidad de expedientes conforme vaya pasando el tiempo. Sí, de hecho, pues ahorita es de considerar también que vamos a tener un como freno, por decirlo de una forma, en la asignación de expedientes, porque la Ley de Servicios Civiles establece que tanto noviembre, diciembre como enero son meses en el que el personal tiene que salir de vacaciones. Entonces es un derecho que no podemos violentar y entonces la carga, la capacidad de análisis nos reduce en estos meses. Cabe mencionar, entre las medidas, este año pues contamos con personal contratado en otro tipo de renglón presupuestario, precisamente por esa carga de trabajo. Continúa ciertos puestos para el próximo año y pues estamos visualizando ya la creación de puestos 011 en ese sentido, del que ya es una necesidad constante que tenemos. Y adicional, pues se ha manejado el tiempo extraordinario con el mismo recurso que tenemos, ¿verdad? Entonces, lo que le voy a pedir al director es que me mande un informe también relacionado con cómo ha venido evolucionando, digamos, el tema de la presa. Que me recuerdo que cuando iniciamos con este tema, habían casi que se duplicaba la cifra que tienen ahora, digamos. Okay. Pero si a estos 2.362 le restamos los 885 en noviembre, la cantidad va a ser mucho menor. Entonces, le quiero pedir un informe relacionado a cómo ha venido evolucionando esa presa para irla reduciendo, digamos, y cómo quizás tratar de ponerle algún tipo de prioridad a los que vengan de años anteriores. Para que se limpie, digamos, la mesa relacionada con esos expedientes y que los que vayan viniendo sí sean únicamente expedientes de 2024 y los que puedan venir ahí en adelante. Un poco para tener, digamos, el tema del cuidado de los tiempos. O sea, la gente creo que ya ha ido entendiendo que tiene que esperar 6, 7, 8 meses, que es lo que la ley indica. Pues a veces se duplica ese tiempo, pero ya tener 2 años de espera, creo que eso sí es bastante complicado a partir de esto. En ese sentido, entonces creo que para poder uno evidenciar que sí han habido resultados, pero otro para que la gente tenga tranquilidad, porque algunos todavía tienen como cierto temor de meter su expediente de jubilación porque dicen, bueno, se va a tardar 2 años y todo ese tiempo va a quedar sin salario. Entonces es lo que la gente también ha tratado de ir evitando.
Entonces, para que me lo pueda mandar y que de una vez me mande también ahí, licenciada, el tema de qué cantidad de personal tienen asignado para este proceso, entre el análisis, la revisión y todo esto, cuánto tenían, digamos, antes de la nueva estrategia que tienen ahora y cuántos van a tener en total para darle seguimiento. Dado que todavía hay gente que está tratando de ver si todavía podían mandar sus expedientes a Contabilidad del Estado, pero yo hablé con el subdirector y él me decía que ya son disposiciones que tiene Contabilidad del Estado, de que incluso las planillas extraordinarias ya cerraron el tiempo para poderlas mandar, pero que se podían quedar como prioridad para ser los primeros expedientes para el próximo año. Entonces esa es la parte que hemos tratado de ir viendo, pero sí para entender la lógica que me pueda mandar este informe con la cantidad de personal. Y sí quisiera pedirle, directora, y tanto al Ministerio de Finanzas, bueno, no es petición, es una exigencia de parte de la gente, que ya aterricen de una vez este tema, pues si no, lo que van a obligar es a tener que poner acciones legales en este sentido, y se va a ver mal que tengamos que pelear en las cortes un derecho de la población, que es el tema de la seguridad social, y en este caso la jubilación. O sea, no tuve ningún problema de presentar amparos en contra del salario. Acá no va a tener problema con presentar acciones en función de esto, pues. Entonces, y el ministro, pues su interpelación, que regrese a ser diputado. Si no quiere pasar por la interpelación, que mejor se venga a ser diputado otra vez. Porque ya creo que ya la gente les aguantó, les tuvo paciencia, han estado en una tensa calma, pero tampoco es de abusar, pues. Este decreto fue aprobado para beneficiar a los jubilados, y por eso se trató de hacer en un tiempo, y se trató de hacer responsablemente. O sea, incluso se trató de darle tiempo al ministro para que hiciera una propuesta. Nunca mandó tal propuesta. Lo único que mandaba era un no se puede. Incluso ahí la licenciada Clara Luz, y ustedes se recordarán cuando empezamos a discutir esto de las jubilaciones en la primera instancia de jefes de bloque, donde el ministro básicamente trajo un PowerPoint para decir que no se podía el tema de los incrementos a las jubilaciones. Después, en la Comisión de Trabajo se empezó a discutir todo esto. Cada uno de los montos que está aquí fueron muy responsablemente. No era para desfinanciar el Estado, era finalmente que el Estado pudiera cumplir parte de las responsabilidades que tiene. Y que aquí básicamente muchos de los que están aquí sentados van a ser beneficiarios en un futuro de este tipo de situaciones. Entonces es para el presente, pero también para el futuro de mucha gente que está en este sentido. Entonces la idea realmente es viabilizar, pero como les digo, si nosotros no encontramos una respuesta pronta a este tema, que sobre todo va para los jubilados y jubiladas, lo que vamos a hacer es emprender acciones legales en función de que cada una de las instituciones cumpla lo que le corresponde. Y como digo, yo estoy consciente que este decreto no es del agrado del ministro, pero tiene que cumplirlo. Es una ley que está aprobada, es un decreto ya aprobado, y si no, pues ya caerán en un tema de incumplimiento de deberes, y decirle al presidente que ponga todo el empeño posible, en lugar de ir a repartir fertilizante que está basados en un caso de corrupción posiblemente. Mejor debería ponerle empeño a este tema de las jubilaciones, que es parte del legado que dejó su papá, pues, o sea, esto es hasta parte de esa seguridad social que en su momento aprobó y peleó tanto el expresidente Juan José Arévalo Bermejo, verdadero presidente de este país. Entonces, eso, espero los informes para el día viernes. Y les voy a dejar, y les pido que me manden la propuesta del instrumento que van a tomar en cuenta para el próximo viernes, no este viernes, sino que la siguiente semana. Si no viene ese instrumento, pues ya nosotros emprenderemos las acciones legales correspondientes, y ahí nos miraremos en las cortes. Entonces, agradecerles